Bienvenidos al canal de Comunidad Transforma. Reconciliación, restauración, redención. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el capítulo número 8 del libro de Romanos. El capítulo número 8 del libro de Romanos es una carta que no sé qué parte es la más importante de todo este capítulo. O sea, trae muchos temas tan importantes para nuestra fe que vamos a intentar enfatizarlos, vamos a intentar traer esas memorias, ese trabajo que a través de Pablo el Espíritu Santo habla no solamente a la iglesia de Roma, sino el día de hoy nos quiere decir a nosotros. ¿Alguna vez te has sentido tan cargado por alguna culpa, por alguna situación que quizás tú provocaste o quizás no, pero el dolor te ha cargado tan fuerte? Escuchaba la historia de un músico cristiano, un muchachito de 18 años. O sea, es un músico que tiene un hijo de 18 años y un hijo de 7, 6 años. El hijo de 18 años agarra el carro, pone reversa, va a salir a la tienda, no se dio cuenta, su hermano pequeño está atrás. Y cuando da el carro, atropella a su hermano. Los dos, los papás que están adentro de la casa, escuchan el grito, corren, y lo que cuenta después este músico, Chapman, dice: yo corrí a mi hijo que estaba atropellado por un lado, pero después inmediatamente pensé en mi hijo que traía el carro. Y el hijo que traía el carro estaba gritando y estaba desesperado, no sabía qué hacer. Y ciertamente lo llevaron al hospital. Pero dice, mi primer pensamiento fue abrazar, ya no tanto al que estaba en la ambulancia, sino ir a correr a abrazar al que había atropellado. Porque la culpabilidad es algo que golpea y golpea duro. Fue un accidente, cierto, pero en la mente de este muchachito de 18 años estaba la culpa de haber golpeado a su hermano, de haber lastimado a su hermano. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos culpa de muchas situaciones? Muchas veces el hijo que se fue del hogar, el hijo que no tomó buenas decisiones, encontramos que el padre se siente tan culpable, tan decir, no sé por qué hice o no hice, si hubiera, y siempre la palabra hubiera es la primera que viene a nuestra mente. El día de hoy Dios quiere que tú y yo entendamos algo. Capítulo 8 del libro de Romanos, el primer versículo habla de algo liberador y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La condenación es la herramienta favorita del diablo para poder atormentarte, para poder decir: fallaste y te voy a hacer sentir miserable. Primero, ¿sabes qué? Primero te empuja, te tienta para que falles, y después lo usa como herramienta para hacerte pedazos. La condenación, la culpabilidad, ese dolor por haber fallado, por haber no llegado a donde Dios quiere que lleguemos, el pecado, decíamos, si tú has estado en los temas de discipulado, es errar al blanco, disparamos y no llegamos a la flecha, a la meta donde debemos llegar. Y cuando nos quedamos cortos, muchas veces tú y yo decimos: ¿por qué no acerté en el blanco? Si era tan sencillo. A lo mejor alguno de los equipos que estás siguiendo en la liga, ahorita que está la Copa del Mundo, te has dado cuenta que alguno de ellos era como nomás empujarla, pues se la regalaron con la mano y no la pudo meter gol, pues. A lo mejor tú y yo a veces en la vida podemos encontrarnos en esa posición. Si era tan sencillo lo que tenía que hacer, ¿y por qué no lo logré? Si era tan sencillo poder salvar mi matrimonio, o poder cuidar que mi hijo no sucediera tal o cual situación. Y a veces eso despedaza el ánimo, despedaza nuestra vida, la culpabilidad. Pero el día de hoy Dios quiere que tú sepas que cuando tú vienes a Él,
El enemigo no tiene poder más para culparte, para señalarte. Hay una canción que habla, dice, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. ¿Dónde? A tus pies. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Porque dice el apóstol Juan, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si llegan a pecar, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Él es la propiciación de nuestro pecado. Él es el que nos quita la condenación. Así que el día de hoy, primera cosa que quisiera que habláramos es que la condenación no es una herramienta de Dios. Es una herramienta que el enemigo usa para destruirte. Alguien dice, no, es que Dios o Jesús vino a condenar. Él escribe claramente en el capítulo número 3 del libro de Juan 16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, Dios no está en el negocio de la condenación. Si hay una condenación en ti, tienes que entender que no viene esa condenación de parte de Dios. Viene del enemigo que está taladrando tus oídos, diciéndote lo culpable que eres. Si, por un lado, el Espíritu Santo dice que nos redarguye, y si Él nos redarguye, nos va a redarguir para arrepentimiento, pero la condenación es para juicio y para perdición. Entonces, cuando el Espíritu Santo te va a redarguir, Él te va a llevar a que te arrepientas y a que le pidas perdón a Dios. Es diferente a la culpabilidad y condenación que trae tu pensamiento o el enemigo en un pensamiento. Así que el día de hoy Dios quiere decirte que no eres tus errores, no eres tu pasado, tu identidad no es lo que hiciste, no es lo que dejaste de hacer, sino la nueva creación que eres en Él. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La pregunta entonces no es sobre la condenación, la pregunta es sobre si estás en Cristo. Esa es la pregunta, porque si estás en Cristo no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando leemos el capítulo 8, te habla mucho el tema de la carne, y la carne, y la carne, y el espíritu, y la carne. Si tú lo has leído, y si no, te invito a que lo leas en otro momento, pero te habla una guerra abierta y declarada entre el espíritu y la carne. ¿Qué es el espíritu y qué es la carne? En pocas palabras es, tu carne es tu naturaleza pecaminosa. Tus instintos, alguien le llama instintos animales, o tus instintos primarios, que típicamente están en enemistad contra Dios. Hay una etapa de los niños que los niños le llaman, o los estudiosos le llaman los terribles dos. ¿Se ha escuchado esa palabra? Los terrible 2, 3 and 4, a veces se extiende mucho más que 2. Llega adolescente, 18, 19, 20 y todavía le sigue. Pero los terribles dos tienen que ver con algo muy característico de los niños. No hablan tanto, pero una palabra se aprenden y dicen, es mío. Mío. El egoísmo empieza a florecer o sea, es mío. Cualquier cosa y van a otra casa, y van y dicen y agarran algo y es mío, y para quitárselo, ¿no? Es el show. ¿Por qué? Porque la naturaleza que tenemos es una naturaleza caída, tiene un sesgue, pues no es neutral, hay un sesgue. Cuando Dios está hablando a Noé, dijo, ¿sabes qué? O cuando después del diluvio dice, no voy a contender mi espíritu para siempre con ellos, ni tampoco puedo dejarles por siempre mi espíritu para que vivan en ellos, porque el hombre siempre tiende al monte, pues, porque el hombre siempre tiende a apartarse de Dios en su naturaleza caída. Y el día de hoy Dios quiere decirnos que esa naturaleza caída, alguien le llama la concupiscencia, o nuestros deseos carnales, no pueden agradar a Dios. No hay forma que ellos puedan agradar a Dios. La única manera como puedes agradar a Dios, lo decíamos la vez pasada, es que nazcas del Espíritu de Dios.
que nazcas de nuevo, que tengas un nuevo nacimiento. Por eso cuando se encontraba Nicodemo con Jesús, le decía: Señor, ¿cómo puedo hacer eso que tú haces? ¿Cómo puedo entender lo que tú hablas? Y él dice: no hay forma que lo entiendas, no hay forma que puedas hacer esto si no naces de nuevo. Si no naces de agua, no naces del Espíritu, porque tu naturaleza no puede agradar a Dios. Entonces, de una vez y por todas, te comento, la forma natural de vivir, en tu forma natural no vas a poder agradar a Dios. Es que me esfuerzo mucho, sí, pero no importa cuánto te esfuerces, no puedes agradar a Dios. Decíamos la vez pasada que nuestros mejores esfuerzos son como esos trapos sucios acedos que dejamos por ahí en la mesa, ¿no? Y de repente limpiamos la mesa, limpiamos la barra, limpiamos todo, y llega el esposo, o llega la esposa, y tú bien afanado diciendo que se dé cuenta que limpié. Y resulta que llega y el primer lo devuelve el golpe, ¿no? El tufo. Y es, ¿qué pasó aquí? Y tú bien contento diciendo: no, el olor que huele todo esto. Ya ni se da cuenta que limpiaste, sino que está sucio el trago. Y así es, nuestros mejores esfuerzos son como un trapo de inmundicia ante Dios. O sea, apestan, pues. No, ante Dios no es agradable eso, porque nuestra naturaleza caída es repulsiva ante Dios por el pecado. Pero ¿cuál es la buena noticia? Es que si tú buscas a Dios, Él te da una nueva naturaleza y Él te hace una persona nueva a través de su Espíritu Santo en ti. Y entonces habla de que hay una guerra dentro de ti, el Espíritu que ahora vive dentro de ti y la naturaleza caída. Y siempre hay una guerra, y lo platicábamos la vez pasada. ¿Y quién gana? Pues a quien alimentes más. Ese es el que gana siempre. El que alimentes más es el que gana. Si alimentas por el Espíritu, haces morir las obras de la carne, dice Pablo, el Espíritu está fuerte en ti. Si estás orando, si estás ayunando, si estás compartiendo de lo que Dios ha hecho contigo, si sirves a otros, si estás continuamente activo en ello, el Espíritu está fuerte, fortalecido. Pero si dices: no, los terribles dos están bien activos en ti, ¿no? Todo es mío, el egoísmo, el yo para mí, después sigo yo y luego después yo, y actúas de esa manera con ventaja, y eres alguien que siempre está señalando a otros, criticando a otros, pues está la naturaleza activa. Manifiestas, dice Galatas 5:17, manifiestas, o sea, estas son las obras de la carne: celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, murmuraciones, herejías, hechicerías. Todas esas cosas son cosas que la carne produce, pero son enemistad contra Dios. Así que la única manera es que, dice este pasaje, la única forma es que hagamos morir esas obras de la carne para poder entonces agradar a Dios. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Quieres tener vida y paz? Ocúpate de las cosas del Espíritu. Levanta temprano, ora con nosotros a las 6 de la mañana, empieza a posicionarte, que en tu mente el primer pensamiento sea el agradecimiento a Dios. Ocúpate pues de las cosas del Espíritu. Busca ese día, como con alguien por ahí, estamos trabajando y dice: ¿quién vamos a bendecir este día? ¿A quién vamos a tener favor de Dios para buscar cómo ayudar? Así fue como Mefiboset, como David se levanta un día y dice: ¿a quién voy a bendecir hoy? Y bueno, alguien le dijo: allá hay una persona lisiada y puedes bendecirlo. Pues él toma cartas en el asunto y va y hace lo que tiene que hacer. Levántate cada mañana con esa pregunta en tu mente: ¿a quién quiero bendecir hoy? ¿A quién voy a llevar un mensaje de esperanza y unas buenas noticias? Porque el Espíritu de Dios está sobre mí para llevar esas buenas noticias a esas personas. Y te vas a dar cuenta que el ocuparte del Espíritu es vida y te trae mucha paz. Continúa diciendo el mismo capítulo: si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes, también Él va a vivificar sus cuerpos. La muerte no es el final. Si el Espíritu que levantó a Jesús vive en ti, porque Él también te va a resucitar. Y si el Espíritu que levantó a Jesús está en ti, te va a dar la fortaleza para levantarte. ¿De dónde? De donde estés caído. Si has hecho algo contra Dios, si has lastimado a alguien y te sientes tan herido y la culpabilidad viene a tu vida y viene esos pensamientos, si el Espíritu que levantó a Jesús está ahí, te va a levantar ese ánimo, te va a sostener, te va a afianzar
para que vuelvas a conectar con Él. Así que varios temas que habla este pasaje de Romanos 8. Uno de los principales que hemos hablado aquí es Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta mañana estaba en una congregación y compartía tema de propósito. Nos pedían que compartiéramos algo del tema. Y yo les decía, cuando tú encuentres una situación compleja, lo he dicho con ustedes, no te preguntes si vas a salir de ella. Más bien pregúntate si amas a Dios. Porque si amas a Dios, aún esas cosas complejas que aparentemente estás enfrentando van a ayudarte para bien, como un escalón para llevarte a propósito de Dios. Aunque no veas cómo, eso no es problema tuyo. Si confías, si amas a Dios, confías en Él, Él va a encontrar que esa situación te va a posicionar en un mejor lugar conforme al propósito de Dios, y va a ayudarte para bien. Continúa en esa parte, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Él es nuestro intercesor, es nuestro abogado, es nuestro defensor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y Pablo habla de su experiencia. ¿Tribulación? Pablo dice, yo he vivido muchas situaciones, he quedado varias veces medio muerto, me han apedreado, he andado en el mar, he naufragado varias veces, me han perseguido, me han corrido de una ciudad y de otra, pero él plasma aquí, dice, nada de eso me puede separar del amor de Dios, nada. Y la pregunta para ti y para mí es, ¿qué te puede separar del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo. Suena más fácil de lo que es vivirlo, porque en ocasiones sé que algunos de ustedes han enfrentado la muerte en algún familiar cercano, y a veces eso puede hacerte trastabillar de la fe. A veces has enfrentado la enfermedad, y a veces eso puede hacerte decir, Señor, pero yo te he pedido que me sanes, y como lo decía Pablo, pero siento que no me escuchas. Cuando estaba Derek pequeño, me acuerdo que nosotros inculcándole la fe, ¿no? Orábamos con él en las noches ahí, y una vez me acuerdo que estaba enfermo y estábamos, vamos a orar por ti, Derek, para que Dios te sane. Y empezábamos a orar, a ver, Derek, ora con nosotros, tú también pídele, Señor, sáname, pancita, no sé qué era. Y ahí estaba. Y luego todavía ni siquiera terminados, pero no me escuchas, no estoy sano, todavía me duele. Y no es que no me escuchas. ¿Dónde está? No lo veo porque no me escucha. Y así, ¿no? Entonces a lo mejor tú y yo a veces, en medio del dolor, en medio de la necesidad, podemos decir, no lo veo, no me escucha, siento que no conecto. Pero cuando tú tienes la fe, es lo que te sostiene. Y no importa qué diagnóstico escuches, no importa qué diagnóstico bancario o médico o legal incluso, o situaciones que enfrentes, tú sabes que Dios está en control. Y nada nos puede separar de la gracia y del amor de Dios. Es lo que nos va a sostener, esa gracia, ese amor de Dios. Así que yo te invito a que tengas esa claridad de decir, Señor, nada me separa de tu amor, nada me puede desviar de tus propósitos, porque estoy viviendo transformado en ti. Otro de los temas que este mismo capítulo habla es que la creación misma, la creación allá afuera, a lo mejor tú y yo pensamos que no tiene nada que ver con lo que Dios ha hecho con nosotros, pero la creación dice que anhela la manifestación de los hijos de Dios, tu manifestación y mi manifestación, para que esa creación sea, dice que fue guardada en esperanza, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué tendríamos que hacer tú y yo
para que la creación deje de gemir, porque dice que está gimiendo y buscando la manifestación tuya y mía. Que tú y yo nos demos cuenta que somos hijos de Dios y que vivamos no en la carne, sino en el Espíritu. Y por el Espíritu hacer morir las cosas de la carne, y además viviendo para servir a Dios, pero también esa creación que fue sujeta en esperanza, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Decía Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un excelente y mayor peso eterno de gloria. Cuando tú y yo entendemos que ni el pasado, ni las heridas, ni los errores, ni las batallas presentes, ni las porvenires, ni ninguna cosa que existe nos puede separar del amor de Dios, entonces vivimos confiados. Esta semana hablábamos con nuestra familia y Caroline nos compartía un sueño. Dice Caroline, mamá, papá, estábamos haciendo ciertas cosas por ahí y luego vi una palabra que dijo, ustedes no tienen que preocuparse por su salvación, ustedes busquen el servir a Dios. Es lo que le decía en ese sueño, esa voz. Yo le dije a mi hija, es que es así, le digo, tú ya no estás preocupado porque tú ya eres salvo, ya tienes esa parte, esa ni siquiera es un tema. Dios ya te dio esa parte, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. ¿Qué es lo que Él nos ha instruido? Es que con las capacidades que Dios nos ha dado, busquemos el bienestar de otros, que reconciliemos a las personas con Dios, que reconciliemos al mundo con Dios, como embajadores que somos. Y esa parte, muchos de nosotros podemos estar muy enfrascados en, voy a perder mi salvación, siento que estoy fallando. Cuando tú entiendes la gracia de Dios, no hay nada que te pueda separar de la gracia de Dios. Nada te puede separar del amor de Dios. Es lo que te quiere decir Pablo el día de hoy a través de este escrito en Romanos 8. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni siquiera nuestros propios errores. Ni siquiera nuestros errores. Y eso yo sé que para muchos puede sonar como una herejía. Pero eso es lo que dice la Escritura. Que el amor de Dios es tan grande que no te creas tan fuerte como para que tus errores puedan separarte del amor de Dios. Siempre hemos dicho, no hay nada que hagas, que puedas hacer para que la gracia de Dios no te llegue y no te alcance hasta donde estás. Pero tampoco puedes hacer algo tan bueno que puedas tener más gracia de Dios. Sencillamente ya Dios te ama. Sencillamente ya la gracia de Dios está sobre ti. Lo único que Él espera es que tú entiendas esa gracia, que disfrutes esa gracia y que vivas en esa gracia y que transmitas esa gracia a los demás. El servir a otros es parte. Así que, como conclusión, Romanos 8 nos dice que antes vivíamos en condenación, pero que ahora somos hijos de Dios. Y ya no hay ninguna condenación para los que somos hijos de Dios. Así que disfruta tu posición como hijo de Dios y no permitas que los pensamientos que el enemigo viene a tu mente a querer condenarte. Y en el nombre de Jesús te vas. Yo vivo en la gracia de Dios, vivo en el amor de Dios, vivo perdonado por el Señor y vivo para su gloria, le pertenezco a Él. No tienes nada que ver conmigo. Vivimos bajo su gracia. Antes éramos esclavos de nuestra propia naturaleza, pero ahora por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Y toda circunstancia que enfrentamos no se sale del propósito de Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, porque hemos sido llamados con un propósito. Así que dentro de ese pastel de chocolate que mencionábamos la vez pasada, si a veces viene espauda, o a veces viene sal, o a veces viene harina sola y te la quieres comer, pues es difícil de digerir. Pero cuando mezclas todo al final del día, ese pastel de chocolate es delicioso. Y sin gluten, por favor. Ya volteé con Selene y dije, no, sin gluten. Pero es lo que Dios quiere que tú sepas, que esos ingredientes aparentemente puedan ser amargos, puedan ser difíciles de digerir, pero los que aman a Dios, cada ingrediente suma en el propósito de Él. Así que cerciórate y pregúntale, Señor, o Él te pregunta, ¿me amas? No le respondas te quiero, como Pedro le respondía,
Dile, sí, Señor, te amo. Cuando Él te pregunta una vez más, ¿me amas, Trini? ¿Me amas, Memo? ¿Me amas, Carlos? ¿Me amas, Emma? Tú respondes, sí, Señor, tú conoces todas las cosas, pero sí te amo, Señor. Y Él te va a decir, entonces pastorea mis ovejas. Entonces sirve a otros. Entonces ama a otros y busca su bienestar. Cierro con estas frases. La condenación habla de nuestro pasado, pero el Espíritu Santo es el que revela propósito, habla de nuestro presente y de nuestro futuro. Entonces, si tú estás escuchando esa condenación, estás mirando acá atrás. Pero si estás escuchando la voz del Espíritu, te habla de tu presente y te habla de tu futuro. Cuando el Espíritu Santo gobierna tu mente, nada más puede entrar ahí, más que la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo lo llena todo y no hay espacio para más. Y nadie puede tener el propósito de Dios en tu vida cuando estás rendido realmente a Cristo, cuando extendiste ese cheque en blanco al Señor y le perteneces a Él. Su vida, dice la Escritura, está escondida en Dios. Es decir, ya no les pertenece ni siquiera a ustedes mismos. Hablando con una persona tiempo atrás, decía, es que tú ni siquiera puedes tomar decisiones por ti porque no te perteneces a ti. Tú le perteneces a Cristo. Ni siquiera tienes esa capacidad porque ya no te perteneces a ti, sino le perteneces a Él. Si esta semana, en 3 pasos, si viene la condenación, tú di, yo soy un hijo de Dios. Romanos 8:15 dice, yo soy un hijo de Dios. Cuando viene la condenación a decirte, no, te la aventaste muy buena, ¿no te acuerdas? Yo soy un hijo de Dios, soy restaurado, he pedido perdón por eso, he sido restaurado, he sido perdonado y ahora soy hijo de Dios y ni siquiera se ha manifestado lo que voy a hacer, pero ahora tengo la gracia de Dios, tengo el favor de Dios. Y no hay condenación para mí porque estoy en Cristo Jesús, porque vivo conforme al Espíritu. Soy una nueva creación. Y cuando vengan circunstancias complejas esta semana, otra vez, no voltees a las circunstancias, voltea al Señor y dile, te amo, Señor, te amo. En medio de las circunstancias, te amo y sé que esta circunstancia va a ayudar para mi bien, porque te amo. Amén y amén. Comunidad Transforma. Reconciliación, restauración, redención.